Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Para los que no me conozcáis, me llamo Jesús Ruiz. Y si alguien me conoce, ya sabe que me llaman El Pollito. Yo empecé con lo de los porros a los 14 años. Tú venir conmigo una semana a Marruecos. Yo con todas las tabletas por aquí, me salía un tufillo y decía, ya verás, los chavales tendrían que estar encontrando tesoros y no vendiéndolos por unas caladas. Uy, Diego, no te equivoques, ¿eh? El niño es maricón. Que Diego me enseñó a bailar con mis demonios. Pero no me dijo que la música pararía. Escuchábamos unos fragmentos de la obra de la que vamos a hablar hoy porque tenemos a Daniel Sampero con nosotros para hablar del Pollito y de todo su trabajo también en Maniquí Teatre. Un saludo, Daniel. Buenas, un saludo, Javi. Bueno, gracias por estar con todos nosotros. Escuchábamos algunos fragmentos de esa impresionante obra, el Pollito, pero vamos a los orígenes. Un poco vamos a hablar de aquella época, ya hace algunos años en Epidauro, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, la verdad es que yo empecé con Epidauro, yo empecé con el Centro 14, ¿vale? Es decir, yo empecé los estudios con Centro 14 y allí conocí pues a Sergio Brotons y con eso entré en la compañía de Epidauro y empecé a trabajar ya pues eso ahora ya pues como 15 años o más, que empecé a trabajar Mentirosa Compulsiva, que es una obra que hacíamos también con Charlie, el mago Charlie, y con Paco Pando, que formaban el grupo de Epidauro. Que el grupo de Epidauro ya llevaba por aquel entonces, cuando yo empecé, más de 25 años trabajando. Y era uno de los primeros grupos amateurs que había en Alicante. Y bueno, hice unos cuantos proyectos con ellos que funcionaron muy bien, como pues Mentirosa Compulsiva, O se vende, Microescenas y demás. Y estuvimos pues unos cuantos años dando vueltas por diferentes zonas de España trabajando con esas obras. Y la verdad es que, no sé, fue como muy enriquecedor. Es la cuna que tengo del teatro para mí. Uh-huh. Así hasta que llegas a meterte a cofundador, actor y director y gestor de Maniquí Teatre, allí ya por el 2018 creo recordar, ¿no? Sí, yo estuve varios años en Epidauro y de hecho compaginé luego Epidauro con Maniquí. Lo que pasa es que, pues bueno, por circunstancias de la vida, trabajo y por otros objetivos, pues me desvinculé un poquito de Epidauro, estuve unos años con otros proyectos y luego pues ya regresé y bueno, conocí a Noé Vicente y decidimos pues montarnos nuestra propia compañía. Entonces decidimos montar a Maniquí porque de hecho es un dato curioso, es que el nombre de Maniquí surge porque nosotros nos conocimos, él me conoció a mí cuando yo actué en el teatro principal con la obra de Se vende y pues un día coincidimos de fiesta en un pub que se llama Maniquí y ahí fue donde nos conocimos y él vino y me dijo, oye, te he visto a la obra y ya pues a partir de ahí empezamos a tener una relación. Y cuando decidimos montar la compañía dijimos, bueno, ¿y cómo podemos llamarla? Y dijimos, pues vamos a llamarla Maniquí, ¿no? Que ya que es algo que es el origen total de la compañía. Y ya con eso montamos Maniquí Teatre. Juntamos a varias personas que habían hecho teatro, tanto por su lado como por el mío, y con eso pues creamos esta familia que es Maniquí, que tanto nos está dando. Ya hablábamos en alguna otra edición de nuestro podcast de todo esto, pero hoy nos interesa centrarnos un poco en tu trabajo y hablar de tu trabajo en estos momentos, hablar del Pollito, ¿no? ¿Qué es esto del Pollito? Bueno, pues mira, El Pollito es un proyecto que se estrenó hace un año y meses. Es un teatro documento que se basa sobre la vida de Jesús Ruiz, ¿vale? Que estuvo 7 años en la prisión de Perú por un tráfico de droga. Y entonces Noé Vicente, que es el escritor y director de la obra, a base de entrevistas con él y vídeos, porque él tiene su propio canal de YouTube, empieza a entrevistarlo y crea pues lo que es su historia, ¿vale? Él sale en el programa de Encarcelados de La Sexta y pues bueno, se da a conocer por ahí y pues hace pues cierta fama y la gente empieza a conocer y a querer saber de él cuando sale de la cárcel con este canal que te digo de YouTube. Entonces el Pollito, ¿vale? Nace
de estos testimonios y se narra a partir de un monólogo, que es el que yo hago, en la que pues, caracterizo pues, a más de 25 personajes sobre el escenario. ¿Vale? Está sola, pero cuenta la historia y va creando todos los personajes que van apareciendo en ella. Entiendo que para desarrollar todo ese trabajo y con todos esos personajes tuvo que haber una previa de investigación para poder hacer todo esto, ¿no? Sí, sí y no, porque claro, o sea, yo tuve mucho trabajo actoral en cuanto a la creación, por ejemplo, de los diferentes personajes, ¿vale? Tanto la voz como la gesticulación, los movimientos de los 25, o sea, es decir, cada uno se ha trabajado por separado para luego meterlos en escena, y luego la propia creación del Jesús, del pollito. En este caso sí que las indicaciones que me dio Noé de dirección era que no quería que viese nada de él, porque quería que el personaje, ¿vale? Se narrara la historia, pero no se imitase, sino que se crease desde cero. Sí que es cierto que, claro, es tan la esencia de él que al final he ido, o sea, es decir, se muestra mucho de cómo es en realidad Jesús Ruiz, pero no está realmente basado de él, sino que la propia historia te lleva a crear el personaje muy parecido a la persona real. Ujú. Entiendo que en ese trabajo de investigación habéis rechazado algún tipo de material por cuestiones éticas o dramatúrgicas o habéis aprovechado todo. Pues, a ver, se ha aprovechado todo, ¿vale? Lo que pasa es que por cuestión de tiempo no se puede contar todo, ¿vale? Entonces sí que es cierto que el libro cuenta muchas cosas que en la obra de teatro, ¿vale? Se reservan por falta de tiempo. Entonces nosotros siempre recomendamos que si te ha gustado la obra, puedas leer el libro porque te destrama algunas cosas que todavía no se han visto o no se han dicho durante la función. Pero la función no se corta, o sea, la función no tiene pelos en la lengua y en la función se le tiene que hablar de todo lo que se habla y se dice todo lo que se tiene que decir, porque es la gracia del teatro documento, ¿no? Que es decir, contar un poco la realidad de lo que se ha vivido en esos 7 años de prisión. ¿Cómo combina el humor y la crudeza en este trabajo? Pues creo que es uno de los pilares fundamentales de la obra, ¿vale? Es decir, una de las cosas que más habla el público cuando sale es ese, ese esa catarsis emocional que pasa del humor al drama, del drama al humor, y siempre decimos que cuando estás viendo la obra, la sensación es como que la obra va como apretando, 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 y luego te libera con un golpe y un estallido de humor. ¿Vale? Entonces es una maravilla poder pasar de... Hay gente que dice, es que yo ya no sabía si reír, si emocionarme, me sabía mal reírme cuando me reía y emocionarme era... No sabía qué sentir, ¿sales? Con una cosa en el estómago que es indescriptible, o sea que es una maravilla. Mm. Esas sensaciones se repiten en todos los públicos, en los distintos sitios por los que te has movido. ¿Ves Sí, uniformidad en la respuesta del público, quiero decir? sí, sí, es una de las cosas que nos transmite mucho el público, es esa sensación, ¿vale? Esa sensación no sabría cómo describírtela, ¿no? Pero no sé ni qué sentir. O sea, siento tanto que no puedo describir ahora mismo dónde poder catalogar cada una de las cosas. Vamos a hablar de la escenografía y del espacio y del movimiento del cuerpo, que son elementos importantes y en los que tú has participado en su creación. ¿Qué nos puedes decir de este aspecto? Pues mira, la escenografía de Pollito o sea, nos ha llevado un buen quebradero de cabeza, ¿vale? Porque está pensada y hecha desde cero por nosotros. Teníamos muy claro que queríamos transmitir frío, queríamos transmitir la crudeza de la cárcel, pero a la vez de una manera minimalista, porque una cosa que tiene la obra es que al final es un cuento en el que el espectador se va metiendo y va visualizando todo lo que pasa con el mínimo de material, ¿vale? No aparece, o sea, al final tenemos un muro de 4 por 2 con una escalera que está como si fuese todo tallado en piedra, en roca, en hierro, que transmite esa frialdad. Y luego son 3 baúles y demás que va moviendo para ir creando los personajes y ir colocándolos en diferentes sitios.
Y con eso cuenta toda la historia. Y esa escenografía, ya te digo, está hecha desde cero, desde la toma de medidas, de decir cómo queríamos que midiese, ir a comprar el hierro. Yo en mi casa, que tengo un jardín, con mi primo que te sabe de soldar, nos pusimos a soldarlos, ¿vale? Vino una grúa con los 300 toneladas de hierro para poder empezar a construirla. Y está muy bien pensada porque son diferentes estructuras que unas encajan dentro de otras. Entonces, para poder transportarlas, poder almacenarlas y demás, pues resulta muy útil, que es algo que tenemos que pensar mucho en el teatro amateur, que no disponemos de grandes espacios de almacenaje ni tampoco grandes furgones o trailers para poder llevar la escenografía. Ujú. Hablamos de una obra de 90 minutos en la que tú estás en solitario en el escenario. ¿Cómo has estructurado y cómo trabajas toda esa energía física y emocional que tienes que transmitir y que tienes en ese escenario cuando estás tú solo? Pues mira, la verdad es que para mí, digo que el Pollito ha sido un máster, ¿vale? Un máster de aprendizaje en interpretación, porque todas esas emociones que se sienten durante el personaje, las he tenido que trabajar mucho y he tenido que aprender mucho sobre ellas, ¿vale? Que no te afecte el exterior, porque además El Pollito es una obra que rompe totalmente la cuarta pared y el público forma parte de la obra, ¿vale? Porque el personaje se dirige al público en todo momento y lo necesita en todo momento, se apoya en ellos. Entonces es muy difícil, dependiendo de qué público te encuentres, ¿sabes? Mantener esa concentración y estar pasando constantemente de una emoción en la que se rompe en llanto, ¿sabes? Porque ya no puede más, a la que pues intenta subir al público con alegría y con positividad. Entonces, no ha sido fácil y me ha costado muchas funciones, muchas que llevamos, el poder sentir la sensación de que controlo por completo ya lo que está pasando durante la escena y que no me llegue a contagiar del público, porque hay veces que hay públicos que funcionan muy bien, ¿vale? Están me gusta y hay otros que a lo mejor cuesta más. Entonces, tener que verlo es complicado en una obra en la que no tienes compañeros en los que apoyarte, ¿vale? Por cierto, háblanos del título, porque cualquiera puede pensar que es una obra para niños, y no es el caso. No es el caso para nada. De hecho, es para mayores de 16 años, ¿vale? Por el contenido y demás. Y sí, pues el cartel intenta un poco separar del nombre, porque el cartel sí que es verdad que es una imagen mía, ¿no? Que es como carcelaria, muy fría y ya te rompe un poco, pero por nombre solo sí que puede parecer El Pollito eh, que lleva infantil, pero no. El Pollito realmente es el apodo que tiene Jesús Ruiz. ¿Vale? Durante la historia se cuenta cómo él, pues por diversas circunstancias, se junta con gente y llega un momento en que, no voy a destripar, pero pasa algo que hacen que lo apoden el Pollito, ¿vale? Y de hecho él se da a conocer en redes por el Pollito. Y decidimos mantener ese apodo que al final es un poco como lo que se caracteriza. Y además está muy bien porque cuando ves la obra dices, qué bien que le pega el apodo del Pollito porque te transmite esa sensación de pequeño, ¿sabes? De frágil, de inocencia, que puede ser al principio que no lo parezca de una persona que dices, ¿cómo puede ser que digas esto de una persona de la cárcel? Pues esa es la magia de esta obra de teatro. Además, habéis tenido una repercusión mediática importante. Todos los días se ven noticias sobre esta obra. ¿Algún espectador os ha transmitido experiencias que, pues, alguien que haya podido estar en prisión en algún momento y que se haya sentido identificado con vuestra obra? Sí, sí, es increíble la de gente, ¿vale? Que luego se acerca a decirnos que, pues, o que ha tenido algún familiar que ha pasado por lo mismo, y sobre todo, madres, ¿vale? Porque una cosa bonita que tiene la historia del Pollito es que si hay un amor que se cuenta en la obra, es la de la madre y su hijo, ¿vale? Esa madre que de repente descubre que tiene a su hijo en Perú, que va a estar en la cárcel durante 7 años. Todo eso pega un vuelco y sobre todo hay muchas mujeres que, aunque no sean situaciones de cárceles, pero sí situaciones particulares que tienen con sus hijos, conectan mucho con esa historia.
Y luego también gente que, pues, que tiene familiares que o han estado en tema de droga o temas también legales y que sí que conectan mucho, mucho también con esa parte. Uno de esos espectadores fue el propio Jesús Ruiz. ¿Qué os dijo? Bueno, eso fue, claro. O sea, nosotros cuando estrenamos la obra, que hicimos en San Juan, invitamos a Jesús porque Noé había estado en contacto con él. Sí que es verdad que no le pasó nada de la obra, o sea, es decir, él nunca leyó nada ni nunca nos pidió la lectura de nada y vino totalmente a ciegas a ver el estreno. Vino solo desde Barcelona, le invitamos y estuvo ese día y luego cenó con nosotros. Y claro, ese día estábamos, Noé y yo, atacados, porque decíamos, a ver, ¿cómo se lo va a tomar? Porque no ha visto nada. Y se cuenta, o sea, la obra no lo deja ni como un héroe ni como una víctima. Cuenta la realidad pura y dura, con las cosas buenas y malas. Entonces, era impactante. Y la verdad es que fue increíble. De hecho, los compañeros que estaban con él, rodeados con él, no nos contaban que había sido una experiencia chulísima tenerlo al lado porque él lo vivía, él se reía cuando tal, a lo mejor te decía, madre mía, lo que viene ahora, porque claro, sabe lo que viene. O igual se ponía a llorar y rompía a llorar y él al final nos dijo que había sido algo muy sanador para él. Nos dio las gracias y por cómo lo habíamos tomado, por cómo se había contado la historia y fue muy bonito porque además luego nos pasó incluso a su madre, que no había podido venir porque está, bueno, pues está enferma y la madre también dándonos las gracias y fue muy bonito y muy emotivo porque al final lo que se ve en la obra es que es la realidad pura de lo que es esta persona y lo que ha vivido. ¿Habéis tenido la oportunidad de representarla en algún centro penitenciario? Sería toda una experiencia, ¿no? Lo hemos barajado. Lo hemos barajado, porque no lo han dicho mucho. Igual que para el tema de gente adolescente y demás, es una obra que también tiene mucho, mucho mensaje. Sí que es verdad que a mí me da mucho respeto, no te voy a mentir. El que más lo echa para atrás soy yo. Pues más que nada porque igual que se habla de crudo de Jesús, se habla igual de crudo de la cárcel. Entonces, a mí me da un poco de miedo. No Ya. porque no sé cómo se lo va a tomar la gente. A lo mejor es que se habla de cosas buenas y cosas malas de cosas de la gente. Entonces, de la cárcel, perdón. Entonces, está ahí. Es un proyecto que está ahí siempre latente. Ya te diré algún día si lo llegamos a hacer o no y qué pasa. Hay elementos en la obra que a lo mejor os ha hecho replantearos el presentarlos, como el narcotráfico o la normalización de lo inaceptable. ¿Cómo habéis trabajado esto? A ver, es un poco hablar de la persona. ¿Vale? Es decir, lo que sí que se ha querido es ser fiel a lo que pasa. El 95% de lo que se cuenta en la obra es cierto. Lo único que se ha hecho es juntar algunos personajes, a lo mejor en uno, por facilitar la historia, pero si se ha tenido que hablar de droga, se ha hablado, y se ha tenido que hablar de sexo, se habla, y se tiene que hablar de contrabando, o se tiene que hablar de cómo ciertas autoridades, pues a lo mejor, en fin, no hacen todo como se debería hacer. Todo eso se muestra, la influencia de la televisión, la influencia de altos cargos que también, porque él coincide con altos cargos en la cárcel cuando lo traen a España. Todo eso se mantiene y se dice porque al final es un teatro documento y la gente viene a conocer lo que pasa y es lo que hace que realmente conectes con la historia. ¿Qué parte de Jesús Ruiz te llevas a casa cuando acabas las representaciones? Uf, pues mira, yo siempre digo que me siento muy representado con Jesús en muchas cosas, ¿vale? Y yo, por ejemplo, me conecto mucho con la parte, con su historia de amor con su madre, ¿vale? Es decir, si algo nos une en la obra mucho, coincidimos tanto dirección como actor y el propio protagonista, es esa historia de vínculo materno, porque creo que en ese caso los tres pues no tenemos un vínculo paterno muy grande y nuestra madre, esas madres que han hecho de padres y que nos han apoyado en todo momento y han estado ahí a pesar de todo, y se crea un vínculo precioso que me conectó mucho, mucho, mucho con él en esta historia. Ujú. Además de esto, el haber representado este trabajo, el haber trabajado previamente todas esas cuestiones que has tenido que elaborar para poder llevar adelante la representación,
te dará una perspectiva diferente cuando hablamos de los presos a la que tenemos normalmente los comunes mortales, muy condicionada por la televisión, etcétera. Seguro que tú tienes una perspectiva muy diferente, ¿no? Sí, de hecho te voy a decir yo y creo que muchas de las personas cuando acaban de ver la obra, porque ese es otro mensaje que también nos dicen mucho, ¿vale? Y es eh, cómo normalmente piensas en, viene la imagen, cárcel, y ya piensas, ¡buah, un tío malo, este va a ser un bandido, va a ser no sé qué, tienes un montón de prejuicios que te van a la cabeza y esto te lo desmonta por completo. O sea, de repente ves a una persona humana que de repente empieza a tomar unas decisiones que son totalmente erróneas y equivocadas, pero la obra te va bien, te va haciendo una bola de nieve. ¿Vale? Vas viendo como una pequeñita cosa, otra, y vas viéndolo, y vas, ay, y la gente está, llega un momento en que yo estoy arriba del escenario y cuando de repente dices algo que sabes que es otro paso que da más, y la gente como se echa las manos a la cabeza y decir, no, o sea, como otra vez, no vayas por ahí. O sea, porque empatizas con que al final es un ser humano, ¿vale? Que pues debido a sus circunstancias, a su clase social, a cómo se ha rodeado y en fin, también a cómo ha visto el mundo, pues le ha hecho llegar a un punto, pero la obra al final acaba cuestionándonos hasta qué punto una persona es culpable o al final es un poco víctima de lo que se ha visto expuesta la sociedad, lo que nos rodea y, en fin, lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Desde esa experiencia, ¿qué le dirías a alguien que pueda estar escuchándonos en prisión? Pues, a ver, eso es complicado. Yo creo que, en fin, creo que pienso que si algo he aprendido de la historia es que no te puedes quedar con una etiqueta que se te dé socialmente. Es decir, yo no me quedaría con que ya porque estoy ahí, la gente me ve con ojos de que soy mala persona y eso hace que yo mismo me vea como tal y actúe como tal. Creo que al final eso es un paso y es una circunstancia, todos tenemos derecho a equivocarnos y lo importante es cómo soluciones o subsanes ese error y lo que aprendas de él. Entonces, no me quedaría con esa etiqueta y mostraría que soy mucho más que lo que me ha llevado a tomar esa decisión. Viendo vuestros trabajos, el vídeo, la producción, la promoción que hacéis, en algunos momentos da la sensación de que estamos hablando de una propuesta ya muy profesional. ¿En algún momento te planteas el dar el salto? Pues, a ver, mm, sí, o sea, es decir, sí que está, ese planteamiento siempre está ahí. Si surgiese la oportunidad, yo no diría que no, porque a mí esto es algo que me apasiona. Es decir, el mundo del teatro y demás, a mí me vuelve loco desde mucho tiempo y me hace muy feliz. Y me sacrifico muchísimo, yo igual que el resto de mis compañeros, para hacer un montaje, igual que mucha gente, o sea, la mayoría de gente que hace teatro amateur, hay mucho sacrificio detrás. Y sí que estaré ahí. Lo que pasa es que es muy complicado. Conforme más conoces y más ves gente que lo intenta y que esfuerza, ves que te da mucho vértigo. Da mucho vértigo porque ahora mismo, pues oye, yo estoy haciendo proyectos que me gustan, puedo volcarme en todo ello y no depender económicamente de eso, pues te da una tranquilidad personal que la gente que a lo mejor se tira de lleno y sabe que su sustento va de que te salga una función o no, es complicado. Y sobre todo de que estamos trabajando cosas en Madrid, que vamos, llevamos la función allí y demás, ves cómo funciona ese mundo y es muy duro, Ujú. es muy duro. Sí, Entonces, perdón. no, no, perdona. No, pues eso, que, o sea, sí que está ahí, es decir, yo siempre estoy ahí presente, siempre lo tengo ahí, me haría muchísima ilusión poder estar un tiempo de mi vida trabajando en eso y probarlo y yo estaría, vamos, para mí sería un sueño, o sea, que nunca cierro esa puerta, pero siempre como con cautela y valorando mucho lo que tengo ahora mismo. Sí, porque a nivel de actuaciones, no sé cuántas, no las tendrás contadas, pero has hecho un montón de representaciones que es muy posible que desde el campo profesional no fuesen posibles, ¿no? Sí, sí, y sí que las tenemos contadas. Nosotros vamos, cada una tenemos todo, lo anotamos todo. Además, tenemos a Juan, que es nuestro ayudante de dirección y lleva producción, que es un Excel en persona, como le decimos, que es una máquina y lo tiene todo contabilizado, vamos. Y llevamos, pues, como creo que 23 o 24 funciones.
y muy contentos. Y efectivamente, eso a nivel profesional no, pues igual no sería factible, ¿sabes? A no ser que sea una superproducción, está claro, ¿vale? Pero ahí tenemos que tener en cuenta que dónde acaba lo profesional y empieza lo amateur o viceversa. Y es que muchas veces profesional hay muchas cosas que son profesionales y buenísimas, pero que no tienen detrás un apoyo económico o una producción que les permita el poder moverse a gran escala. Y tienen que luchar mucho también diariamente para poder sacar su función a flote. Hablabas de Juan, vamos a hablar un poquito, aunque ya conversamos con él en su momento y antes has mencionado también algunas cosas. ¿Cómo es vuestro proceso de creación con Noé Vicente? Pues, a ver, muy bien. Somos un equipazo porque al final trabajamos mucho tiempo juntos y nosotros vivimos juntos, a que esto nosotros estamos por y para el teatro constantemente, ¿vale? Y entonces eso, pues claro, nos ayuda mucho. Además, sobre todo con la obra del Pollito, que es la primera en la que trabajamos a este nivel más nacional y demás, creo que cada uno ha dado lo mejor de sí, de verdad, porque creo que se han juntado todos los astros para que salga esta maravilla de obra, y es porque al final Noé ha hecho un trabajo de escritura perfecto y maravilloso, una dirección sublime. Yo he volcado todo mi ser en la parte de la actuación y luego todo lo que es la parte de producción y la parte técnica de Juan, como he dicho, eso es una máquina trabajando y juntándonos los tres en lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, pues ha dado como resultado un proyecto que de verdad que es una maravilla. O sea, queda feo que yo lo diga, pero es que de verdad jolín, o sea, yo invito a todo el mundo a que vaya a verla y que pueda decidir por sí misma qué le ha parecido. Te mueves también dentro del campo docente, ¿no? ¿Cómo aplicas todos esos aprendizajes cuando lo tienes que transmitir a los alumnos? Pues mira, yo encima es que yo soy profesor de formación profesional y trabajo mucho en el mundo del audiovisual allí, porque doy clases también de pues todo lo que es moda, cine, televisión, teatro, llevado desde la parte de la imagen. ¿Vale? La creación, pues eso, de pelucas y posticería. Entonces, pues lo junto todo mucho y me viene genial. De hecho, me gusta mucho mezclar y a mis alumnos siempre les invito a venir a ver alguna función, incluso a participar en la imagen. Siempre que puedo me los llevo a justo esta del Pollito, ¿no? Pero tenemos otra como Los Palomos o como Rebeldías Posibles, que tiene más personajes y caracterizaciones más fuertes, y siempre el grupo me los llevo y maquillan, peinan, incluso están detrás del escenario si hay que hacer algún efecto. Entonces, esa combinación me viene muy, muy bien. Hemos hablado de Noé, de Juan, pero hay más personas como Ricardo y como Carlos. Háblanos de ellos y de su papel también dentro de vuestro grupo. Sí, pues mira, Ricardo es una máquina en tema de composición musical, ¿vale? Lo conocimos a través de redes y demás, nos pusimos en contacto con él y queríamos que la música que suena en Pollito sea original. Entonces, pues él le encanta a todo el mundo del sonido y hablamos del proyecto y él encantado, estuvimos trabajando, teníamos ideas, queríamos que sonase este estilo y total, que estuvimos dando vueltas y que él nos dio propuestas, estuvo totalmente colaborativo hasta que dio con la esencia de lo que queríamos transmitir en la música. Entonces, la música de la banda sonora del Pollito es toda original y compuesta por Ricardo. Y luego el tema de Carlos con la iluminación, es el que ha estado con Juan, creando también este efecto de sonido y de efecto sonoro, ¿vale? El sonido era Ricardo, ¿vale? Pero los efectos, porque hay efectos sonoros durante la obra, como luego la iluminación, se encargó Carlos junto con Juan en hacer este efecto que también está o sea, representa mucho el trabajo de la obra. Tiene golpes de luz que son muy fuertes, muy importantes y te va transportando a lo largo. Da frío cuando tiene que darlo, da calidez cuando tiene que darlo. O sea que todo está pensado, hecho por y para la obra. Vamos a ir finalizando y tenemos que hablar de próximos planes. ¿Tenéis ya ideas en la cabeza? ¿Qué podemos esperar después del Pollito si es que lo tenéis ya pensado? Sí, sí. Nosotros tenemos proyectos para 7 años.
porque ideas tenemos un montón, ¿vale? Lo que no tenemos es tiempo para llevarlas a cabo, pero sí, o sea, tenemos cara al 2026, tenemos 2 grandes proyectos, además de todo el resto que hace la compañía, porque tenemos la Escuela Municipal de Teatro, presentamos la Gala de Cine, tenemos Halloween, los pasajes de la Viña, tenemos mil historias, pero como montajes fuertes, grandes, que van a empezar ya, te puedo adelantar, y eso ya en primicia, que justo hoy nos reunimos con el elenco ya formado, con nuevas incorporaciones en Maniquí, para el nuevo proyecto que será Los Días de Tiza, ¿vale? Que se estrena para el 2026 y escrita también por Noé Vicente, en ese caso dirigida por mí, y que saldrán pues 8 personajes, de los cuales algunos conocemos y otros son caras nuevas. Un proyecto además que también es algo diferente. Tiene comedia, tiene drama, tiene un poco de todo, pero promete entretener mucho, mucho, mucho al público. Supongo que... Y luego tenemos otro proyecto. Sí. Perdona, que me queda ahí. No, y luego tenemos otro proyecto, pero ese todavía estamos acabando de cerrarlo, ¿vale? Ese todavía estamos acabando de cerrarlo, pero también tiene pinta de para ya finales de 2026 sacar también otra obra también bastante fuerte. Imagino que al trabajar en el pollito de manera individual te va a permitir compatibilizarlo durante muchos años con los nuevos proyectos que podáis llevar a cabo, ¿no? Sí. A ver, uno de los motivos también por los que nos hemos organizado con los días de Tiza en quedarme yo con la parte de dirección y no salir a actuar es precisamente por eso, porque ahora mismo Pollito pues tiene muchos bolos, tiene muchas funciones y yo no quería que eso repercutiese a que los días de Tiza luego pues pudiese dar de sí todo lo que también esperamos que dé. Uh-huh. Muy bien, pues no sé si se nos queda alguna cosa en el tintero que quieras decirnos. No, yo la verdad es que he estado muy a gusto y quiero darte muchísimas las gracias por darme este espacio para poder hablar, que me ha encantado y me ha sido un placer poder estar un ratito aquí contigo. Gracias a ti por el trabajo que haces, por estar con nosotros y por esos vídeos que colgaremos en nuestra página web para que la gente pueda ver tu trabajo y por supuesto los contactos. Un recuerdo a todos los miembros del equipo, a Noé con el que hablamos en su momento y os seguimos la pista. Genial, pues muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí la conversación que manteníamos con Daniel Sampedro del grupo Maniquí Teatre. Esta ha sido la última edición de este 2025, por lo que nos tomamos un par de semanitas de vacaciones con motivo de las Navidades. Eso sí, volveremos el 10 de enero, en este caso para hablar con Héctor Aparicio de Telonaria Teatro. Mientras tanto, os deseamos unas felices Navidades, así como un próspero año nuevo para todo el mundo que se dedica de una manera u otra al teatro aficionado. Eso sí, ya sabéis que durante estas fiestas continúa la información en nuestras redes sociales, así como en la web de teatroamateur.com.